Buenos días. Voy a leer la introducción a la predicación del hermano, que se encuentra en Mateo 10, del 40 al 42. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé solamente un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser precisamente discípulo mío, os aseguro que no perderá su recompensa. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo y aquí lo que tenemos, si nos ponemos a mirar y a ordenar las cosas, es el tercer discurso de Jesús, que se conoce normalmente como el discurso misionero. ¿Qué es eso del discurso misionero? Pues resulta que es una colección de enseñanzas de Jesús que están hechas como en forma de proverbios. Y, por tanto, es muy parecida a los textos típicos judíos de la sabiduría, como, por ejemplo, el libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Y por vuestras lecturas de la Biblia, sabéis que estos textos de sabiduría suelen incluir dichos y advertencias prácticas para la vida, ¿no? Para nuestro caminar. Son algo así como consejos que vienen muchas veces en forma poética para que se pueda aprender mejor. Bueno, pues aquí en este capítulo 10, el evangelista ha agrupado, como digo, los dichos de Jesús que tienen que ver con la instrucción que le da a los discípulos sobre la misión, con la importancia de ser enviados, ¿no? Y lo que tiene que ver con la forma de vida de quienes han sido enviados en su nombre, lo que es ser representantes o embajadores del Señor. Y esto nos interesa porque nosotros también somos enviados en su nombre. Y estos 3 versiculitos de hoy, tan breves, son la conclusión de todo este discurso misionero. Vamos a ver aquí a Jesús diciendo cosas como: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Qué será esto que dice Jesús? Y continúa: y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Vemos que hay una simetría en esto de que cuando recibes a un mensajero, es como recibir a la propia persona que envía el mensaje. Recibir a ese mensajero que viene en nombre de Jesús, es decir, con mensaje de Jesús, es por tanto como recibir a Jesús. Es su embajador, es su representante. Obviamente sí que conviene hacer una advertencia aquí. Una cosa es un mensajero, que podríamos nosotros decir un mensajero autorizado, ¿verdad? Como somos cualquiera de las personas que el Señor ha comisionado, ¿no? Y otra cosa muy diferente es suplantar a Jesús sin conocerlo, como puede hacer cualquier cantamañana para su propio provecho, ¿no? Usar el nombre del Señor para beneficio propio, ¿no? Y sabemos que hay gente así, ¿no? Y tenemos que decirlo. Hay gente que le echan cara en nombre de Dios a cosas que son para su propio beneficio, vaya. Pero hablando en condiciones normales, como tenemos aquí en el texto, recibir a un mensajero autorizado que viene en nombre de Jesús, que trae un mensaje de Jesús, es como recibir al propio Jesús. Nosotros somos actualmente esos mensajeros. Vamos a conocer la buena noticia del Evangelio. Además, hay una cosa a tener en cuenta, algo curioso. Jesús mismo, la persona de Jesús, es el propio contenido del mensaje que llevamos. Esto es algo que ya se hablaba en teología hace casi 100 años, ¿no? Jesús, se dieron cuenta los teólogos, por así decirlo,
Jesús forma parte del querigma, forma parte del mensaje que se predica. El anuncio del reinado de Dios, ese anuncio, junto con la propia persona de Jesús, forman el contenido, el querigma de esa predicación, ¿no? Es el núcleo. Bueno, pues estamos viendo, y vuelvo a repetirlo, aceptar a un mensajero auténtico de Jesús que transmite el mensaje real, no uno inventado por ahí de cualquier... real de Jesús, pues equivale a recibir a Jesús. Pero luego hay otro concepto más que también es importante. Y es que aceptar a Jesús también es igual a aceptar a Dios. ¿Por qué? No, porque procede de ahí, ¿no? Viene del Padre, ¿no? Tanto que Él mismo es Dios venido a nosotros asumiendo nuestra realidad humana. Él está unido al Padre de tal manera que ellos son uno, ¿verdad? Y nosotros estamos unidos a Jesús. Por eso el texto describe esta consecuencia así en cadena. Tú y yo no estamos sueltos. Somos como eslabones de una cadena que no se puede romper. Una cadena que está segura. También creo que hay una cuestión de humildad en todo esto, ¿no? Y no de vanagloria a la hora de asumir esta realidad. El hecho de que nosotros somos personas enviadas por el Señor a cumplir esa gran comisión, aunque nos da un rol importante, ya verás tú si es importante o no, bastante importante, y aunque sabemos, fíjate si esto es grande, que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y que representamos a Cristo, ¿verdad? Esto no es cuestión de asumirlo o de llevarlo con soberbia, o ni cuestión de creerse iluminados así, raritos frikis, ¿no? Ni dársela a uno de altanero, de altanera, de autoritario, ¿verdad? De una persona arrogante, porque el rey al que nosotros representamos no es así, es justo al revés. Pero quien no ha conocido alguna vez algún tipo de predicador de estos así como muy arrogante, muy estirado, muy... Jesús no era así, ¿verdad? Jesús no se las daba de chulo, ¿no? Tampoco, ¿no? De un estatus más... No podemos representar a Cristo siendo lo que Él no es. Por poner un ejemplo todavía más acentuado de la cuestión. Imponer el mensaje cristiano por la fuerza bruta, ¿no? Hacer misiones o las cruzadas que se hicieron en el pasado, ¿no? Violentas, ¿no? O esas conquistas que se hacían en algunos países también, ¿no? Algunas veces violentas, tratando de imponer el evangelio por la fuerza, que ni era evangelio ni era nada, pero... Ahí tenemos a Bartolomé de las Casas protestando de cómo se trataban a los indios en el Nuevo Mundo, como decían, ¿no? En América. Y todo eso en nombre de Cristo, ¿no? Pues eso no es ir en nombre de Cristo en absoluto, aunque lo grites a toda voz que lo haces en nombre de Cristo, ¿no? O que lo haces por Cristo y por la patria y cosas así, ¿no? O en casos más recientes, ¿no? Si vas buscando ganar dinero a costa de feligreses, como pasa en estas iglesias de la doctrina de la prosperidad, ¿no? Y grite y promuevas que eso lo haces en nombre de Cristo, pues mira, Cristo no está ahí en eso que estás haciendo. O a muchos políticos que pueden llevar una línea deshumanizante que solo mira por el beneficio de ellos mismos, ¿no? Y de su grupito, ¿no? Por mucho que usen la Biblia o por mucho que hablen de Cristo, Cristo tampoco está ahí, ¿no? Y muchas veces las personas creyentes se tragan el pastel solo porque tienen la palabra Cristo en la boca o hablan de la Biblia o tal. Tenemos que tener discernimiento, ¿verdad? En el capítulo siguiente dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Me parece que Jesús se parece muy poco a algunos telepredicadores que hablan en su nombre, ¿verdad? Telepredicadores evangélicos de estos así,
O algunos iluminados, así que tal, cantamañanas que vosotros sabéis, incluso también en el ambiente católico algunos muy pomposos, ¿no? Algunos obispos muy... Es que ni una cosa ni otra, ¿no? O políticos, como hemos mencionado, ¿no? Pastores que tú dices, ¿dónde está Cristo aquí? El discípulo o la discípula de Jesús, que actúa como embajador del Señor, sabe, realmente yo creo que sí, sabemos todos que no damos la talla, ¿verdad? No damos la talla a la altura de nuestro Señor, por supuesto que no. Y lo sabemos, ¿verdad? Pero es que eso, ser conscientes de eso, nos lleva a la humildad, pienso yo, ¿verdad? Y esa humildad se nota. Y a la hora de dar testimonio se nota. Luego tenemos otra sentencia, otra frase quizá más inquietante. Jesús dice, el que recibe a un profeta, sentido amplio, un profeta es una persona que habla en nombre de Dios, un portavoz de Dios. Por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. La fórmula es más o menos parecida a la frase anterior, ¿no? Pero ahora Jesús habla de profeta, que no necesariamente un profeta tiene que ver con el anuncio del futuro, ya que la profecía bíblica es como he dicho, hablar en nombre de Dios, dar mensaje de Dios. La mayoría de las profecías de la Biblia no son una predicción sobre el futuro. Hay algunas que sí lo son, pero la mayoría no. No sé si habéis parado a ver esto. El que nosotros consideremos que todas las profecías son como algo del futuro, eso es una idea muy yo qué sé, del siglo XX, del cine, ¿no? Muchas veces la profecía tiene que ver con un posicionamiento firme contra la injusticia. Ahí tenemos la Biblia. Decir no, precisamente en nombre de Dios, a cosas que están ocurriendo. Decir no, por ejemplo, a la idolatría. ¿Cuántos profetas hay que han dicho y dicho y dicho sobre la idolatría, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento se la pasaron haciendo lo que se le ha venido a denominar denuncia profética contra reyes, contra las autoridades. ¿Y eso qué hacía? Pues que algunos de los profetas terminasen siendo asesinados o víctimas, ¿verdad?, de perrerías que les hacían. El profeta tiene un don incómodo. Para los poderosos es incómodo, porque les dice las cosas que están haciendo mal. Pero también es incómodo para sí mismo ese don. Porque saben que no pueden callar, aunque lo intenten, no pueden callar, aunque que te cojas un barco y te vayas por ahí como Jonás, luego al final tienes que hablar. Y saben que al hablar vas a recibir oposición. Es un don incómodo, es muy duro. Y Jesús lo sabe. Más tarde, en el capítulo 23, Jesús acusa delante de los judíos a los antepasados que mataron a los profetas. E incluso dice que las autoridades van a seguir persiguiendo a los profetas de nuevo. Esto está en Mateo 23, 28 al 34. En el 23, 37, dice aquello tan conocido por nosotros de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas? Pero no quisiste. Venir en nombre de Dios verdaderamente y no como un charlatán embaucador te trae problemas. Yo recuerdo, yo he presenciado en una iglesia a un falso profeta que le decía a los chavales, que esos chavales hoy en día son adultos, ¿vale? Le decía a los niños, a los adolescentes, yo profetizo que tú vas a jugar en el Real Madrid. Ese chaval ya tiene cerca de 40 años y te puedo asegurar que no ha jugado en el Real Madrid en su vida. Todavía, a lo mejor a partir de los 40 y tantos lo consigue. Ese tipo de cosas bonitas que dicen estos falsos profetas, que no les trae problemas, porque son cosas muy bonitas, que, me ha dicho que voy a jugar en el Real Madrid. Y todo el mundo, por favor, por favor. Al profeta de verdad se le persigue
porque no dice cosas bonitas así. Algunas veces se presenta, hacerse una comparación, tal vez puedas estar de acuerdo con esto, o quizás no estés de acuerdo, no pasa nada. Pero se dice, por traerlo un poco a nuestro tiempo, por lo menos esa parte de denuncia profética. Pues la profecía quizá puede tener varios aspectos, pero se suele poner a Martin Luther King, de nuestro tiempo, ¿verdad?, como un profeta moderno, que hacía denuncia profética. ¿Y qué suerte corrió? ¿Que Martin Luther King tuvo sus pecados? Pues claro que tuvo sus pecados. Pero al margen de eso, que no viene a cuento para nada. ¿Qué suerte corrió? Lo mataron, ¿verdad? A veces el que hace un posicionamiento justo en nombre de Dios en un mundo que es injusto, la suerte que puedes correr no es muy bonita. No hagamos poesía así en plan idílica. Se puede hacer poesía, pero poesía de verdad, con los pies en la tierra, de lo que es la realidad de un profeta, ¿vale? Que no estás de acuerdo con que Martin Luther King sea profeta, no pasa nada, pero entenderme bien que yo creo que el silogismo funciona. Y esto de recibir a un profeta y tener una recompensa, como dice el versículo, tiene su conexión con la tradición de Israel, como por ejemplo, si os vais a Primera de Reyes 17, 8, 16 o Segunda de Reyes 4, 1, 7, allí vemos la viuda que acoge recibe a un profeta, ¿verdad? Y entonces luego es recompensada positivamente. Nosotros no tenemos que hacer el bien buscando recompensa. Pero hacer el bien, como en este caso, que es acoger a un profeta, te bendice a la manera que Dios quiera, pero te bendice. Yo creo que el mero hecho de hacerlo ya de por sí es una bendición. No hay que esperar otra cosa, pero si Dios te bendice, bendito seas, ¿no? Por el contrario, hacer la zancadilla, poner tropiezo, interrumpir la obra de Dios que opera por medio de otras personas, es algo que no debe estar en nosotros. Aunque algunas veces esa persona nos pueda caer mal, porque, yo qué sé, si yo contara cada cantidad de gente que yo no le caigo bien, no sabemos. La obra es del Señor, al fin y al cabo, ¿no? Y Jesús sigue hablando en la misma línea cuando dice, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Esta es similar, ¿verdad?, a la que acabamos de ver. Incluso forman un paralelismo con la otra. Muchas veces un paralelismo en la Biblia es, tomas la misma idea, pero lo dices con otras palabras. Aquí sí que hay un cambio, es que de profeta ha pasado a justos, ¿no? Esto de ser justo en un sentido hebreo, el sentido que en realidad Mateo hace referencia, es la persona que está dentro del pacto de Dios. Para el hebreo, la persona que está dentro del pacto de Dios, la persona justa, en el sentido de justificación, pero en el sentido hebreo, es la que está cumpliendo los mandamientos. Nosotros ahora conocemos con más claridad que el centro de la ley es el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿verdad? Amor como nosotros mismos hemos recibido amor de Dios, ¿verdad? Dar de gracia lo que por gracia has recibido. Tú has recibido un amor desbordante, pues lleva amor, ¿no? Da amor. Finalmente, el que está en el pacto con Dios vive en amor. En el paralelismo que Jesús hace aquí, quiere dar a entender que los discípulos son justos. Es decir, yo diría más bien justificados, para entender un poco con la doctrina nuestra, ¿no? La persona que recibe a un discípulo o a una discípula va a ser bendecida igualmente. Y luego encontramos en este pasaje algo que es muy similar a lo que tenemos en Mateo 25, que tiene que ver con atender a quien lo necesita. Dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Seguro que os suena, ¿verdad?, esto que decía antes de Mateo 25, ¿no? Y a otras partes por ejemplo, en Marcos y en Mateo se utiliza esta expresión que me parece que es súper bonita, lo de estos pequeñitos, ¿verdad? Estos pequeñitos. Cuando la verdad es que el texto es un poco brusco, pero está ese texto que dice,
cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos, ¿no? Es como si le pusiera más le valdría ponerse una de estos de molino, ¿no? Una piedra de molino de estas que tiran los burros, ¿no? Y echarse en lo profundo del mar. La verdad es que es una frase súper fuerte, pero también es tierna y también es protectora con eso de mis pequeñitos, mis pequeños, ¿no? ¿Cómo ama Dios a sus pequeñines? Por un lado, sabemos, ¿verdad?, por el contexto del pasaje que estamos leyendo, que se refiere a estos pequeñitos, estos pequeñines, son sus discípulos, somos nosotros, ¿no? Por otro lado, por este mismo detalle que aparece aquí de dar agua al sediento, vemos que hay una clara conexión, como decía en el capítulo 25, cuando vemos allí que se trata también de personas que tienen necesidad y que son personas vulnerables, ¿no? Esos también son sus pequeñines. La recompensa de Dios para cada uno será a la medida de la respuesta a las necesidades de los discípulos o de los vulnerables que vienen a nuestro paso, por los cuales Dios se identifica. Y todo esto viene en el discurso de la misión y esto nos mueve en nuestro caminar de misioneros, de agentes del reino, de portavoces de Dios, de personas que aman. No se trata de simpatizar con mensajeros de la justicia, con portavoces de la buena noticia. No es solamente simpatizar con estas personas. Es, de alguna manera, un poquito más. Significa que te impliques tú también un poco más, que colabores, que seas activo en la misión, que tú no tienes facilidad de palabra, pero tú formas parte de la misión en otros aspectos. Tú puedes ayudar mucho a que el engranaje de la misión funcione. Porque nosotros somos los que reciben, pero también somos los que van, somos también los enviados. En cualquier caso, estamos siempre activos, en cualquiera de las dos direcciones. Y la Iglesia es lo mismo. La Iglesia, como comunidad, recibe a otros que vienen también representando a Dios, que llevan la imagen de Dios, o llevan al Espíritu Santo de Dios, que también son portavoces de Dios, personas para amar. Las recibimos. La Iglesia lo recibe y es también la que le da los vasos de agua, ¿verdad?, para los sedientos. Pero al mismo tiempo, la Iglesia es la que sale fuera. La Iglesia es la misión hacia afuera. La Iglesia es la profeta. La Iglesia es la justa. La Iglesia es también la que recibe rechazo y oposición. La que va a necesitar también de compañeros, de ayuda de otros de fuera en el propio camino, ¿no? Cuando nosotros somos a lo mejor a los que nos toca estar sedientos o necesitemos del cuidado de otras personas hermanas. La Iglesia se mueve y responde en estas dos direcciones. En recibir, que ya es una acción, y en salir, ¿verdad? Pues que Dios nos ayude a ser auténticos y comprometidos con visión, ¿verdad?, para ver las cosas y sensibilidad para recibir, para acoger, para ver dónde se nos necesita. Y como siempre, pues la gloria al Señor.